Hola chicos, bienvenidos a Cool Vision. He decidido viajar por Asia Central y visitar algunos de los países que formaban parte de la Unión Soviética. Vamos a conocer ciudades antiguas, obras maestras de la arquitectura, comida deliciosa, clima cálido, desiertos, montañas y algodón. Bienvenidos a Uzbekistán. Es un país sin salida al mar de Asia Central y la antigua República de la Unión Soviética que se independizó en 1991. Limita al norte con Kazajistán, al suroeste con Turkmenistán y Afganistán, al sureste con Tayikistán y al noreste con Kirguistán. Hoy la población del país es de casi 35 millones de personas. Para la mayoría de los turistas, Uzbekistán empieza por su capital, Tashkent. Es una ciudad enorme con una población de 2,9 millones de habitantes. El centro de la ciudad es la Plaza de Amir Timur, una plaza con fuentes y planos en S alrededor de la estatua de Amir Timur, un legendario gobernante del siglo XIV, donde se encuentra el famoso Hotel Uzbekistán, muchos restaurantes y museos. Tashkent tiene fama de no ser el lugar más divertido del país, lo que probablemente sea cierto hasta cierto punto. Es una gran ciudad con mucho tráfico, ruido y todo lo que ello conlleva. Pero Tashkent tiene mucho que ofrecer si se mira a su alrededor. ¿En qué otro lugar del mundo se pueden encontrar tantos ejemplos de modernismo sísmico? Modernismo sísmico es el término con el que se conoce a la reconstrucción a gran escala de Tashkent tras el terremoto de 1966. Más de 300.000 personas perdieron sus hogares a causa de este sismo que duró varios meses. Comenzó una enorme reconstrucción que atrajo a mucha gente de las repúblicas de la Unión Soviética que se ofrecieron a ayudar. Tashkent fue restaurada en 3 años y medio y la reconstrucción dotó a la ciudad de varias zonas residenciales nuevas. Se convirtió en un escaparate de la ciudad soviética, combinando estilos arquitectónicos de servicio y decoraciones nacionales. En 1977, Tashkent se dotó de una red de metro. Hoy cuenta con 4 líneas y 43 estaciones. La mayoría de las estaciones son tan bonitas que se pueden considerar obras de arte y reflejan motivos nacionales típicos como el algodón, la agricultura y otros. Pero algunas estaciones realmente destacan, como la Estación Cósmica o la Estación Turkistán, una de las más recientes. Vaya, qué impresionante. Esto es básicamente un museo, y muy asequible. La entrada cuesta solo 15 céntimos. Hasta hace poco no estaba permitido filmar dentro del metro. Por suerte, esta restricción se levantó hace unos años. Tashkent es una ciudad dependiente del coche. Puedes encontrar una carretera de 7 carriles incluso alrededor del parque central y el estilo de construcción de los lugareños deja mucho que desear. Los taxis son muy baratos y la mayoría de las veces no se paga más de $1 o $2. ¿Y los sueldos? El salario medio en la ciudad es de unos 4,4 millones. Suena mucho, lo sé, pero está en la moneda local, lo que se traduce en unos $400. La ciudad es muy moderna y tradicional al mismo tiempo. Los negocios y los modernos barrios de rascacielos coexisten con los tradicionales bazares uzbecos y todas las comunidades de baja altura donde todo el mundo se conoce. Llaman estas comunidades mahalas. Veamos una de ellas. La gente es muy amable. Este señor nos invitó a su casa a tomar el té. Su familia ha vivido en esta casa durante décadas. ¿Este es el patio? Двор. Вот виноград, смотрите. ¡Ey, ey! 8 месяцев. Y entonces vimos a unas señoras recogiendo nueces. Parece la parte del campo, pero realmente estamos en el centro de la ciudad. Здесь ночью посторонний не ходит. А вот кто будет ходить посторонний, сразу говорит, кому ты идешь. А в многоэтажном доме разницы нету. Это арык с 15 века. Раньше смотрели, с него пили. Воды же не было. А вот сейчас вот мусор, трава везде. Cualquier tipo de cocina se puede encontrar en Tashkent, pero si quieres probar el plato nacional más famoso, el plov, ve al centro del plov. Una tribu por la famosa torre de televisión. Tienen varias variedades de plov y puedes ver todo el proceso de cocción. Créeme, te va a encantar. Normalmente es cocinado por un hombre y se cocina con cordero o ternera. Tengo la versión de cordero y viene con arroz y diferentes verduras, como zanahorias, cebollas y aceite vegetal. Ahora puede ser cubierto con un montón de cosas. La mía venía
con un huevo de codorniz, un huevo normal y casi, que es una salchicha hecha de carne de caballo. Suena bastante emocionante, así que vamos a probarlo. Por fin. Tashkent es una ciudad verde que tiene un sinfín de partes y muchas de ellas representan diferentes culturas, como este jardín japonés en pleno centro de la ciudad, o este jardín coreano. En los últimos 5 o 6 años la ciudad ha cambiado radicalmente. Se construyeron nuevos parques y centros de negocios y ahora hay un verdadero boom de la construcción. Tashkent se está convirtiendo en una verdadera metrópolis moderna. Ahora vamos a hablar con lugareños. Hola chicos, Привет, ¿cómo se llaman? Фарух, Хамад Надар. ¿Qué les gusta de vivir en Tashkent? Нравится инфраструктура, нравятся люди, кухня, Да, главное, горы тут рядом. люди очень добрые, на самом деле отзывчивые очень. ¿Son estudiantes? Да, мы студенты, На кого учимся в учитесь? Webster University. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? So, right now I'm studying at Webster University, and in the future we can study in the US, in the Webster in St. Louis, or in Webster in Geneva. ¿Un semestre? En los Estados Unidos y luego volver. Bien, ¿y cuál es tu programa? ¿Qué estudiarías? MIS. MIS, it's a kind of programming. Ah, sí, sí. Management Information System. Yes. Subscribe. Sí. Maravilloso, gracias. La ciudad también es muy segura. Bien, ahora es momento de dejar Tashkent. Cojamos un coche y viajemos fuera de la capital. Un dato curioso sobre los coches en Uzbekistán es que el 90% son Chevrolet. Si has oído bien, el 90% de los coches son Chevrolet, así que si miras, Chevrolet, 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 y adivina qué tipo de coche alquilo. Bueno, esa es la señal de que es un Chevrolet, un rastreador Chevrolet. Wow, decidimos ir fuera de Tashkent hoy y conducir a las montañas. Y nos detuvimos para ver el paisaje. El embalse de Charbak, un enorme cuerpo de agua. Los lugareños dijeron que hay un montón de peces aquí. Bastante grandes, ya sabes. Así que bien podría parar para disfrutar de un poco de pescado frito más tarde. Pero por ahora vamos a las montañas. ¿Quién iba a decir que a solo 65 kilómetros de la ciudad de Tashkent hay una estación de esquí de invierno? Se llama Amirsoy y estoy justo detrás de mí, pero ahora estamos en septiembre y hace calor. De hecho, hace bastante calor, 25 grados. Hay muchas cosas que hacer aquí. Vamos a tomar el teleférico. Nos va a llevar a la cima de la montaña, veremos unas vistas impresionantes. Se las voy a mostrar en un segundo. Si te gusta esquiar o hacer senderismo en verano, genial, porque hay montañas Shymkent no muy lejos de Tashkent. Por fin estamos en la cima del Amirsoy, a 2.290 metros sobre el nivel del mar. Sabes que son momentos como este los que más vas a recordar. ¡Wow! Soy yo sentado aquí admirando las majestuosas montañas. Mientras estés aquí podrás recorrer las montañas y visitar algunos pueblos remotos. Verás paisajes increíbles como este. Más del 50% de la población sigue viviendo en las zonas rurales. La vida aquí es como un mundo diferente en comparación con la vida en Tashkent. Todavía cocinan su propio pan y lavan la ropa a mano. También son gente muy amable. Si quieres, puedes encontrar fácilmente alojamiento para pasar la noche y te saldrá muy económico. Yo encontré una casa de huéspedes por solo $10. Veamos cómo es la vida en el pueblo de vuelta. Hola, ¿a dónde vas? Я сейчас в магазин иду, домой поеду. ¿Qué has comprado? Вот яйца, хлеб, лепешки. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Смотрите, на узбекский хлеб в нашем стране, вот так. Viene con decoración, ¿cierto? Да, конечно, вот рисунком. Тут очень хорошо. Qué bonito. Много красиво, яблоки много, люди, очень хорошие люди есть. Sí. Вот школа новую мы строили уже. ¿Puedo verlo? Genial. Хорошо.
A 50 kilómetros de Tashkent encontrarás un lugar muy interesante. Se trata de un horno solar de Uzbekistán construido en 1981. Estamos a 45 kilómetros de la ciudad de Tashkent y este es el horno solar de Uzbekistán. Utiliza 10.700 espejos curvos para alcanzar temperaturas de hasta 3.000 grados Celsius. ¿Para qué lo quieren? Bueno, para estudiar diferentes materiales sobre cómo reaccionan a diferentes temperaturas. Inicialmente se construyó en 1981 con fines militares, pero ahora tiene muchas aplicaciones en el suelo, como el trabajo en fibras de carbono y todo tipo de nuevos materiales que ayudarían en la industria aeroespacial y otras aplicaciones. Fui afortunado de ser parte del grupo VIP para subir a la cima. ¿Así que es para cocinar delicioso pan grande y crujiente? Preguntarás. En realidad no, pero buen intento. El lugar del horno solar de Uzbekistán se eligió cuidadosamente porque aquí el sol brilla 270 días al año. Antes de viajar a otras partes del país, hablemos de la historia de Uzbekistán. Estas tierras estuvieron ocupadas por nómadas desde los primeros tiempos de Esquitia y los sogdianos. Corasmios y bactrianos eran parientes lejanos de los uzbecos modernos. La gran ruta de la seda supuso un enorme impulso para el desarrollo económico. Ello permitió el comercio y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. La gran ruta de la seda convirtió ciudades como Bukhara y Samarcanda en grandes comercios comerciales. En ellas se comerciaba con seda, joyas, especias y caballos. A principios del siglo VIII, los árabes llegaron aquí, trajeron el Islam e introdujeron el alfabeto árabe, que los uzbecos utilizaron hasta la época soviética. A principios del siglo XIII, Gengis Khan, un despiadado guerrero, se presentó con un ejército masivo. Destruyeron todo a su paso. Muchas ciudades como Bujará y Samarcanda quedaron completamente arruinadas y la mayor parte de su población fue asesinada o esclavizada. En el siglo XIV, Amir Timur llegó al poder. Unió las tierras de Asia Central bajo el imperio timúrida. Fue una época en la que la ciencia y la cultura florecieron y nos dejaron multitud de grandes monumentos. A principios del siglo XVI, principados uzbecos separados se formaron el arnés de Khiva, Bukhara y Kokand. En el siglo XIX tratan de resistir la expansión rusa en esta área, pero fracasaron convirtiéndose así en una primera parte del Imperio ruso y más tarde la Unión Soviética. Bien, ahora vamos a Samarcanda, la segunda ciudad más famosa de Uzbekistán. Para llegar aquí se puede tomar un tren de alta velocidad Afrosiyov o alquilar un coche, pero las carreteras son de mala calidad, así que tenlo en cuenta. Se tarda 4 horas en coche, pero recomiendo ir en coche porque se ve mucho campo y creo que merece la pena. A lo largo de las carreteras encontrarás productos lácteos caseros como Ayran y Gutsa. Cuestan un poco acostumbrarse, pero les he agarrado el gusto. Y aquí estamos. Samarcanda es la tercera ciudad más grande del país, con 560.000 habitantes. Junto con Bukhara, Samarcanda es una de las ciudades habitadas más antiguas de Asia Central. Desde sus inicios, Samarcanda fue uno de los principales centros de la civilización Sogi, una antigua civilización iraní. Alejandro Magno conquistó Samarcanda en el año 329 a.C. La ciudad era conocida como americana por los griegos. Por cierto, Samarcanda de Sogdian significa una ciudad de piedra, y Tashkent de Turkic también significa una ciudad de piedra. Eso es todo lo que tienen en común. En Tashkent hay que buscar lugares históricos. En Samarcanda no se puede evitar. El más famoso es Registán. Ahora estamos en Registán. Es una plaza rodeada por 3 madrasas. Madrasa es la palabra árabe para seminario. Esta es del siglo XV y las otras 2 son del siglo XVII. Así que hay mucha historia aquí. Demos un paseo y admiremos su belleza. El nombre Registán significa lugar arenoso o desierto en persa. Cada madrasa tiene un hermoso patio con tiendas de recuerdos y artesanía. Y lo bueno es que todo es de fabricación local. Otro lugar de interés es Shahi Zinda. Es una necrópolis que incluye mausoleos y otros edificios rituales de fecha tan temprana como el siglo XI. Aquí están enterrados muchos nobles, entre ellos filósofos y eruditos. Verás mosaicos asombrosos y tumbas bellamente decoradas con azulejos de mayólica. Samarcanda es muy fácil de recorrer. Hay pequeños autobuses turísticos que circulan entre los principales lugares de interés y resulta muy cómodo.
La mezquita Bibi Kanim es otra obra maestra. Construida en el siglo XV, es una de las mezquitas más grandes y magníficas del mundo islámico. La mezquita de Bibi Kanim es uno de los edificios más impresionantes de Asia Central. Se construyó bajo el reinado del emir Timur. La construcción comenzó en 1399 y se terminó en solo 5 años. ¡Increíble! Tuvieron que traer cientos y cientos de trabajadores de distintos países vecinos y también unos 100 elefantes de la India para transportar las cargas pesadas. Se considera una obra maestra del Renacimiento timúrida. Como te habrás dado cuenta, la mayoría de estas estructuras se construyeron bajo el mandato del emir Timur. Para alguien no sofisticado en arquitectura oriental, podría pensar que todas se parecen. El imperio de Timur era inmenso, se extendía desde Siria hasta la India, y su capital era Samarcanda. Hay muchos otros lugares que visitar en Samarcanda, como el Gure Amir, que es el mausoleo del emir Timur, el observatorio Ulugh Beg del siglo XV y mucho más. La Samarcanda actual se ha convertido en una auténtica ciudad turística que atrae a turistas de todas partes. ¿De dónde vienen? So originally Singapore, and I live in Oxford. We're actually siblings. I'm John, and I live in Oxford in the UK. And I'm Addie. I live in Amsterdam. Antes de venir a Uzbekistán, ¿sabían mucho sobre el país? I did a little bit of homework. I've actually been kind of planning it for about like 9 months actually. I think nothing really prepares you for when you're actually here. It's just the scale of things are just so much bigger and so much more. The grandeur just really takes you aback. So I had done a little less research. I kind of like to leave it to be a little surprised by places. I think just looking at some of these buildings, I think even in this day and age, I can't even fathom how they were built, let alone like 500 years ago or 1,000 years ago. I'm like, I don't know how that architecture was possible then. You know, it's wild. Yeah. Recientemente se inauguró otra atracción turística llamada la Ciudad Eterna. Es un nuevo distrito junto al agua que me recordó a una pequeña ciudad medieval. Es tan fotogénica que vi a muchas personas venir aquí para hacer sesiones de fotos, lo cual es genial. Antes de viajar a nuestro próximo destino, visitemos Urgut, que es una pequeña ciudad no muy lejos de Samarcanda, cerca de las montañas. En primer lugar, tiene unos paisajes montañosos impresionantes. En segundo lugar, es conocida por la arboleda de plátanos, algunos de los cuales tienen más de 1000 años. Estamos en una ciudad llamada Urgut, que no está lejos de Samarcanda. Su población es de 65.000 personas y ahora mismo estamos en un lugar llamado Chor-Chinor, que significa 4 plátanos. Ahora, ese plátano en particular tiene 1100 años. Tan viejo y tan grande. Tiene 35 metros de altura y es enorme. De hecho, en su interior solía haber una madrasa, que es una escuela religiosa. Aquí es donde la gente se escondía de la lluvia y del viento fuerte. Está bastante oscuro aquí. Así que aquí es donde recibían sus enseñanzas religiosas y aprendían más sobre el Corán. Me encontré con un equipo de noticias local y les di una entrevista. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Los uzbecos, sobre todo en el campo, son de las personas más amables que se pueden conocer. Aunque haya una barrera lingüística, te harán sentir bienvenido. Cuando recorrimos uno de los pueblos, conocimos a esta familia. Me dejaron montar en su burro, nos enseñaron los alrededores y nos dieron miel, nueces y manzanas. Genial hospitalidad. Vamos al bosque por nueces. Es un buen burro. Vamos. Ok, este es mi amigo Nur Muhammad. Yo soy Slava y estamos bebiendo té en Urgut. Urgut. Bien, ahora vamos a otra ciudad histórica, Bujará.
Se puede llegar en tren de alta velocidad o en coche. Serán otras 4 horas de viaje. Bujará es la 7ª ciudad más grande de Uzbekistán, con una población de 280.000 habitantes. Fue una parada destacada en la ruta de la seda entre Oriente y Occidente. Muchos eruditos, artistas y filósofos de renombre mundial vivieron y trabajaron aquí, como Avicena y Umar al-Khayyam. Todavía conserva cientos de mezquitas, madrasas, bazares y caravasares bien conservados, que datan en su mayoría de los siglos IX al XVII. Durante más de 2000 años, la ciudad no cambió de emplazamiento. Echemos un vistazo a algunos de los lugares. Hoy Kalán es un enorme complejo religioso formado por la mezquita Kalán, el minarete Kalán y la madrasa Mir y Arab. Estas 3 estructuras forman una plaza en el centro, con el Mir y Arab y la mezquita Kalán uno frente al otro. El minarete detrás de mí se conoce como minarete Kalán y tiene 45 metros de altura. Fue fundado en 1127. 100 años después de su construcción, Genghis Khan lo atacó y fue una de las pocas estructuras de la ciudad que salvó. Había una escalera que conducía hasta la rotonda. En el siglo XII se le conocía como la Torre de la Muerte, porque muchos criminales eran ejecutados empujándolos desde ella. Al menos podían disfrutar de unos momentos emocionantes antes de aterrizar. Ya que no podemos subir al minarete, subiremos a la Torre Shoba y obtendremos una buena vista desde allí. Por cierto, los drones no están permitidos en el país. Un lugar estupendo en Bujará para venir a disfrutar de buena comida y música en vivo por la noche es el conjunto Lab y House, que rodea la piscina por 3 lados. Es un estanque, pero se construyó entre 1568 y 1622. Había muchos estanques como este en la antigua Bujará, y fueron el principal sistema de suministro de agua hasta la llegada de los soviéticos. Cuando llegaron los soviéticos no les gustó el sistema porque propagaba muchas enfermedades, así que se deshicieron de él. Ahora en la actualidad desempeña sobre todo el papel de centro neurálgico de la ciudad antigua de Bujará. Por la noche se convierte en un cuento de hadas con muchos turistas, montones de cafés y restaurantes y música en directo. Ven y compruébalo. Otro lugar que tienes que visitar es el Arca de Bujará. Se trata de una enorme fortaleza construida y ocupada inicialmente en torno al siglo V después de Cristo. Fue la residencia del último emir antes de ser derrocado por el Ejército Rojo en 1920. Said Mir Muhammad Alil Khan. Por cierto, así se veía. Es una foto real. Ahora hay un montón de museos alojados dentro de los edificios del Arca. Por la noche en Bujará se puede asistir a una presentación con cena a la que fuimos. Estaba dentro de la madrasa Nadir Divan Begi. Bujará hace un gran trabajo llevándote al siglo XVI. Pasear por las callejuelas y entrar a los patios es muy divertido. No sabes qué esperar. Puede ser una tienda de alfombras, un café o un taller de cerámica. A mí me encantó. En Bujará hay una buena selección de alfombras. ¿Cuánto cuestan las alfombras? Bien, bien. ¿Tienes alfombras voladoras? ¿Cuánto cuestan? Muy caro. Supongo que seguiré buscando. Muchos de los hoteles actuales se asientan en casas históricas. Nosotros nos alojamos en una que fue la casa de un acaudalado caballero judío en el siglo XIX. Ey Allah, Ey Allah, Ey Allah. La siguiente en la lista es la ciudad de Khiva. Una vez que se abandona Bujará, la vida se apaga y se entra en el desierto. Es una locura pensar que hace solo unos siglos las caravanas lo atravesaban. Debió de ser muy difícil, y Khiva debió de sentirse como un lugar especial en cierto modo rodeado de desiertos. Después de viajar por el desierto durante días y semanas, los minaretes de Khiva debían de parecer entonces naves espaciales. La lejanía del resto del mundo convirtió a Khiva en el lugar más singular de Uzbekistán. Fue la capital de Khwarezm, una gran región de oasis en el delta del río Amu Daria, al oeste de Asia Central.
Tras estas murallas se encuentra el castillo interior conocido como Ichan Kala. Estas enormes murallas protectoras de Ichan Kala se construyeron con arcilla del cercano río Amu Daria. Este castillo interior tiene forma rectangular y puertas en los 4 lados. Se convirtió en el primer sitio de la UNESCO en Asia Central. Algunos registros indican que ya existía en el siglo X. Una de las leyendas dice así: uno de los hijos de Noé, el Noé bíblico, Sem, atravesaba un desierto y encontró este oasis. Cavó un pozo, probó el agua y le gustó tanto que dijo Habak, que significa sabe muy bien. Y así, toda esta zona del castillo se fundó alrededor de ese pozo y se llama el Pozo Habak. Quería encontrar ese pozo y lo encontré, pero ahora mismo se encuentra en una propiedad privada y el dueño de la casa vive en Tashkent, así que no hay forma de visitarlo. El mero hecho de que permanezca hasta nuestros días es alucinante. ¿Cuáles son los principales lugares? Empecemos por el minarete Calta Minor. Este minarete se llama Calta Minor y es uno de los símbolos más reconocidos de Kivá. La construcción comenzó en 1852 por Muhammad Amin Khan, pero desgraciadamente murió en 1855, por lo que la obra nunca se terminó. Su plan era construir el minarete más alto de todo el mundo musulmán. Solo llegaron hasta los 29 metros, y de ahí le viene el nombre. Calta Minor significa minarete corto. Este es el mausoleo del poeta Pahlavan Mahmud, que vivió en los siglos XII y XIII. ¿Y qué es ese edificio? Desde arriba no parece nada especial, pero en realidad es uno de los edificios más emocionantes de Kivá, la Mezquita Yumá o Mezquita del Viernes. El edificio es único porque no tiene ni portales ni cúpulas. Este es sin duda uno de los edificios más importantes de Kivá. Se llama Mezquita de Yuma y data del siglo X. Tiene una disposición muy inusual para una mezquita. El techo está sostenido por 212 pilares. 59 de ellos han sido sustituidos con el tiempo, el resto son originales. El Arca de Cuna es una fortaleza dentro de otra fortaleza. La construcción de la ciudadela comenzó en 1686. Estaba separada de la fortaleza principal por una muralla y servía de residencia a los janes de Joresm. Aquí trabajaban y vivían con sus familias. La ciudadela tenía de todo, desde instalaciones de ocio, una casa de la moneda e incluso un harén. Asegúrate de subir a la cima porque es sin duda el mejor lugar de la ciudad para contemplar la puesta de sol. Al igual que Bujará, Kivá te transporta en el tiempo y es increíble. Te sentirás como en una auténtica ciudad medieval, con el espíritu de modernidad que desprenden solo los cables eléctricos. Calles empedradas, mezquitas de barro, elaborados motivos y majestuosas murallas de fortaleza. Asegúrate también de hacer algunas compras. Tienen un montón de souvenirs para elegir y unos sombreros geniales. Mira esto, los llaman chorisma. Bueno, como una buena selección de sombreros. Debería llevar el negro o el blanco. El propósito de este sombrero era proteger del sol. Además es muy cálido e incluso te protege de una espada, dicen. También puedes usarlo como almohada. Por la noche no dejes de asistir a algunos espectáculos en diferentes lugares. ¿Ven esa trompeta? Se llama carney. Es un instrumento musical nacional y puede medir hasta 3 metros de largo, así que puedes imaginarte lo pesado que debe ser. La mayoría de los monumentos de Uzbekistán que se conservan hasta hoy pertenecen al Islam, pero a lo largo de la historia existieron aquí muchas religiones diferentes, zoroastrismo, budismo y muchas otras. Por ejemplo, a 3 horas de Kivá se encuentra un ejemplo de zoroastrismo, Chilpag o la Torre del Silencio. Desde lejos parece un volcán extinto. En el zoroastrismo, un cadáver se considera impuro, y los elementos incluidos la tierra y el fuego se consideran sagrados, lo que significa que no se puede quemar ni enterrar a los muertos. Por ello, los zoroastrianos construían enormes torres de silencio donde llevaban a los muertos para que se los comieran los pájaros y los insectos. Solo después recogían los huesos y los colocaban en ataúdes de arcilla. ¿Sabías que Uzbekistán tenía un mar? Todavía lo tiene, pero ha desaparecido casi por completo.
el Mar de Aral. Técnicamente era el cuarto lago más grande del mundo y había muchos peces, pero ahora no es más que el resto de los barcos. ¿Cómo desapareció? Entre 1985 y 2001, todo empezó con la decisión del gobierno soviético de convertir Uzbekistán en una fábrica productora de algodón. La mayoría de las tierras agrícolas se dedicaron a la producción de algodón. El algodón se utilizaba para muchas cosas, desde ropa y alfombras hasta combustible para cohetes y billetes, pero para eso se necesita mucha agua para regar las plantaciones. Así que los soviéticos desviaron las principales fuentes de agua dulce del Mar de Aral, los ríos de Sir Daria y Amu Daria, para regar sus campos de algodón. El Mar de Aral se desecó rápidamente, con todos los peces que contenía, pero a los soviéticos no les importó. Pensaron, bien, más tierra para el algodón. Sabes, Jesús fue capaz de convertir el agua en vino, y la Unión Soviética fue capaz de convertir un mar en un desierto. Pero aún no hemos terminado. Uzbekistán es enorme. Ahora vamos a visitar el Valle de Fergana. Está situado en la parte oriental del país, en la frontera con Kirguistán y Tayikistán. Está limitado por las montañas de Tian Shan al norte y a las de Alay al sur. Las 4 ciudades principales son Kokand, Namangan, Fergana y Andijan. Se tarda 4 horas en llegar desde Tashkent y se atraviesa una cadena montañesa con vistas espectaculares. Antes mencioné que las carreteras locales eran malas, pero aquí por alguna razón son perfectas. El Valle de Fergana es el corazón agrícola del país. Conduciendo por sus alrededores verás campos de algodón, viñedos, girasoles, manzanos y mucho más. Echemos un vistazo a las principales ciudades. Empecemos por Namangan. Es la segunda ciudad más grande de Uzbekistán, con 626,000 habitantes. Sin embargo, no recibe muchos turistas. Quería encontrar un hotel en Booking.com y solo había una opción. Así que tuve que hacerlo a la antigua. Conducir por la ciudad y entrar en diferentes hoteles para encontrar una habitación. En una ciudad de más de 600,000 habitantes, Namangan ha sido un importante centro artesanal y comercial desde el siglo XVII. ¿Te gusta vivir en Namangan? Namangan, нормально живем. ¿A qué te dedicas? Я пенсию получаю только. Уже пенсионер, да? Да. Ага. Самая лучшая область Намангана, потому что у нас дешевле продают. Андижанская область, Ферганская, там тоже дорого. Кашкадар и Сурхан вообще там дорого. El principal parque de la ciudad es el Parque Babur, que debe su nombre al emperador Babur, nacido en el Valle de Fergana. El parque es conocido por sus numerosos plátanos orientales. Namangan es una de las ciudades más conservadoras de Uzbekistán, con fuertes tradiciones musulmanas. A veces daba la sensación de estar en Oriente Próximo. Muchas mujeres llevan el hijab, el vestido islámico femenino que cubre todo menos los ojos. En la década de 1990, Namangan fue noticia por el movimiento islámico wahhabí que se inició en una de las mezquitas locales. Procedía de Arabia Saudí, lo que llevó al presidente Karimov a prohibir todos sus grupos fundamentalistas religiosos por considerarlos una amenaza para su régimen. Pero no te preocupes, hoy es totalmente seguro. Namangan es súper barato. Pude almorzar bien por $1,5. Todo esto me salió por $1,5. ¿Pueden creerlo? La ciudad es como Uzbekistán, pero sin la parte turística. Es muy auténtica, concurrida, abarrotada de gente y mucha gente no habla inglés. Por supuesto, es buena idea ir al mercado local. Es la parte más concurrida de la ciudad y comprar algunas manzanas porque Namangan es famosa por sus manzanas. Ahora Fergana. Es una ciudad de 380,000 habitantes, llamada así por el Valle de Fergana. Fergana ha sido un centro de producción de petróleo desde que en 1908 se construyera cerca de la ciudad la primera refinería de petróleo de la región. Realmente no hay mucho que hacer en Fergana para un turista, salvo comer en los cafés locales, pasear por los verdes parques, tomar los transbordadores y visitar el mercado local. Es una ciudad relativamente nueva, fundada en 1876 por los rusos para controlar el territorio del antiguo Kanato de Kokand. El crecimiento demográfico de la ciudad no comenzó hasta el siglo XX y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se trasladaron aquí muchas instalaciones industriales. ¿Te gusta vivir en Fergana? Маленький городок, красивый, еще люди хорошие, добрые. Если вам что-то требуется или надо, вы спросите, они, с удовольствием отвечают, вам покажут все. La siguiente ciudad es Kokand. Es más conocida por el Palacio de Kurayor Khan,
Este es quizás el edificio más reconocido de todo el Valle de Fergana. Se llama el Palacio de Kurayor Khan, que fue el último Khan del Kanato Kokand, que gobernó esta tierra desde 1709 hasta 1876, hasta que los rusos llegaron aquí y conquistaron la tierra. Este Kanato Kokand tiene 7 palacios en total, y cada uno que construían era más grande que el anterior, así que este es el último que construyeron. Entremos, veamos cómo es. El palacio cuenta con 7 patios y 113 tejados, 12 de los cuales pueden visitarse hoy en día. En Kokanda recomiendo visitar la hermosa mezquita Yuma del siglo XIX. Su colorido minarete central se eleva más de 20 metros, sostenido por gigantescas columnas hechas con secuoyas indias. Esta mezquita mausoleo también tiene muchas tiendas de artesanos que visitar. ¿Eso es para ocasiones especiales al estilo Kokanda? Ahora cabe en el bolsillo. También en Kokand se puede visitar el Museo de los Grandes Eruditos y aprender algo sobre los sabios del pasado. También puedes visitar algunas madrazas y mezquitas locales, como la mezquita de Narbutabai, construida en 1799. These cities' peoples are very friendly. There are a lot of historical places. These countries come to a lot of tourists. Then we suggested tasted in our traditional food, pilaf. Pilaf is very tasted. Disculpe la pregunta, ¿a qué se dedica? My job is accountant. Entonces tú cuentas dinero. Yeah, I can money. Es un buen trabajo, muy bien. Ha sido un placer hablar contigo. Thank you so much. Thank you so much. Y por último, Andijan. Es una ciudad de 458,000 habitantes y una de las más antiguas del Valle de Fergana, ya que data de los siglos 7 y 8. La ciudad es quizás más conocida por ser el lugar de nacimiento de Babur, quien tras una serie de reveses logró finalmente sentar las bases de la dinastía mogol en el subcontinente indio y convertirse en el primer emperador mogol. Andijan también adquirió notoriedad en 2005, cuando las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra una manifestación pacífica que protestaba por las malas condiciones de vida y la corrupción del gobierno, matando cientos de personas en lo que se conoció como la masacre de Andijan. Lo más destacado de la ciudad es la mezquita de Divanaboy. Es la mezquita más grande y hermosa de Andijan. Un magnífico edificio con 2 torres y minaretes que puede albergar a unas 7,000 personas. La estructura original se erigió en 1899. El Valle de Fergana es la zona más poblada de Asia Central. Está dividido entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Por desgracia, se convirtió en la región más conflictiva de Asia Central con la desintegración de la Unión Soviética. Parte de la razón tiene que ver con la división que hizo Joseph Stalin en la década de 1930. En la elaboración de los mapas no se tuvo en cuenta que la mayor parte del valle era un mosaico de etnias difícilmente incorporables a repúblicas nacionales. En Uzbekistán hay muchas tradiciones únicas. Por ejemplo, el hijo menor tiene que quedarse con los padres para cuidarlos aunque se case. Sigue viviendo en casa de los padres con su familia. Se dice que muchos matrimonios se conciertan de antemano, como en los viejos tiempos. Las mujeres siguen teniendo muy pocos derechos en el matrimonio y el marido siempre tiene la razón. Esto es muy cierto, sobre todo fuera de Tashkent. A medida que la capital se occidentaliza, las bodas suelen ser multitudinarias. 600 invitados o más es lo habitual y cualquiera puede presentarse, básicamente, y comer gratis. Las peleas de gallos y carneros son muy populares. No hay fiesta sin ellas. Cientos de personas acuden a presenciarlas. Visité una en la ciudad de Khiva. Así se ve. Les sorprenderá saber que un buen carnero de combate puede costar entre $5,000 y $10,000. O incluso más. ¿Cómo es el clima en Uzbekistán? Veranos muy calurosos. Las temperaturas diurnas superan con frecuencia los 40 grados centígrados. Los inviernos son suaves, aunque en algunas zonas desérticas pueden ser brutales. Hablemos de comida. La comida local es deliciosa y barata. Fuera de los lugares turísticos, pude almorzar algo sustancioso por $2. A los uzbecos les encanta beber té.
Tienen unas mesas al aire libre llamadas tapachán con una cama grande para 4 u 8 adultos. Beber té en el tapachán es un ritual diario. Los uzbecos consumen mucha carne, así que para un vegetariano será un poco difícil. El plov es el plato estrella de Uzbekistán. Se trata de un plato principal a base de arroz, trozos de carne, zanahorias ralladas y cebollas. Suele cocinarse en un kazán o una olla enorme al fuego. Para variar se pueden añadir garbanzos, pasas, arándanos o fruta. Y si quieres probar un plov, tienes que venir antes de la 1:30 porque después de esa hora casi siempre está agotado. Lo cocinan en todas partes, incluso en los campos de algodón para comer. También es el plato principal de bodas y muchas otras celebraciones y en cada región lo preparan de forma diferente. Disculpa, ¿con qué frecuencia comes plov? Каждый день почти. Каждый день? Во время обеда только. Es un almuerzo, ¿cierto? Ужин, никто не кушает, ужин другой уже будет. Другое. Более легкий, да? ¿Qué desayunan? Хлеб это обязательно, а чай тоже обязательно. А остальные вот бывает, вот, например, сейчас во время сезон же, такие вот фрукты, такие вот, осень. Вот, виноград всякий, арбуз много. Otra parte importante de la cocina nacional es el pan redondo. Aquí lo llaman non. Lo hay de todas las formas y tamaños, grueso, fino, pequeño y grande, de trigo, maíz y otros. Lo cocinan en unos hornos llamados tandurs. Se vende mucho pan por las carreteras. Otro es el samsa. Son empanadas de carne triangulares o redondas. Son deliciosos y los lugareños los comen muy calientes, recién sacados del tandur. Y por supuesto no hay que olvidar el shish kebab y muchas sopas deliciosas como la shurpa, que es una sopa de carne, y la lagman, que es una sopa de fideos. Además hay muchas variedades. En un restaurante vi 8 variedades distintas de shurpa. Estando en Uzbekistán tienes que visitar un mercado local. Es toda una cultura de pasear, comprar, regatear y entablar conversaciones. Y por supuesto debes sonreír, porque los uzbecos son muy amables. Мясо для курицы, для плов. Вот ролтон, вот кориандр, вот куркума, вот перец сладкий, вот это помидор, вот это зиру, вот это черный зиру, вот это куркума, вот это шашлычный приправа, вот кориандр, вот сухой перец. Вау, это для мяса, да? Для мяса, для шашлык, для курицы. Hablemos ahora de cómo cambió Uzbekistán tras conseguir su independencia en 1991. El primer presidente de Uzbekistán, Karimov, hizo todo lo posible por deshacerse del legado soviético, pero se olvidó de una cosa: había que sustituir el sistema soviético por una economía de mercado. En lugar de eso, Uzbekistán cayó en la trampa de convertirse en otra dictadura postsoviética junto con Azerbaiyán, Turkmenistán, Belarus y ahora Rusia. Sin embargo, desde que el nuevo presidente llegó al poder en 2016, se han dado muchos pasos en la dirección correcta, lo que hizo que The Economist declarara a Uzbekistán País del Año en 2019, como el país que más ha mejorado. Uzbekistán está pasando lentamente de una economía dirigida al estilo soviético a una economía de mercado. Ahora se puede criticar el gobierno y filmar videos en la mayoría de los lugares, incluso en el metro, pero volar drones sigue estando prohibido. Si intentas llevar un dron, aunque sea pequeño, puedes enfrentarte hasta 3 años de cárcel. Ridículo, lo sé. ¿Cómo va la economía? Uzbekistán es el 8º productor mundial de algodón. Aquí lo llaman el oro blanco. Durante la época soviética, Uzbekistán se convirtió básicamente en una enorme fábrica de algodón. Los niños no empezaban el curso escolar hasta que todo el algodón estaba recogido, razón por la cual muchos países boicotearon el algodón uzbeco hasta hace poco. Por suerte, el país ha erradicado por fin el trabajo forzoso sistemático y el trabajo infantil. Las condiciones de trabajo han mejorado mucho desde 2020. Casi todo el algodón de Uzbekistán se sigue cosechando a mano. Ну, сейчас учеников, студентов не привлекают на хлопки. Это благодаря нашему президенту. Это революционный, понимаете, вопрос такой стратегический. Фермер за своего кармана делает чай, готовит каждый с утра чай, горячий чай. И в обед в основном плов, горячий все есть, все условия. Сегодня собирал, завтра, на следующий день уже утром получишь зарплату. Каждый день зарплата? В рублях это 800 тысяч рублей будет. Мы же с детства привыкли. Все собираем, не оставляем ничего. Здесь ничего трудного.
Можно думать о хорошем, о чем-то. Не то, что вот мне так трудно, я собираю. Нет, нет, нет. Завтра я получаю очень хорошие денежки. Да, кормят нас бесплатно. Каждый день плов. Водичка есть, кочечки печеные. Мы с детства, раньше-то во время Союза вроде бы мы были детьми, мы собирали, а сейчас детям не разрешают. La agricultura uzbeka emplea el 28% de la población activa del país y aporta el 24% de su PIB. La abundante luz solar, los inviernos suaves, el suelo fértil y los buenos pastos lo hacen idóneo para la cría de ganado y el cultivo de todo tipo de frutas y verduras. ¿Qué cultivan? Uvas, manzanas, melocotones, maíz, ciruelas, tomates y mucho más. Por ejemplo, Uzbekistán es el segundo productor mundial de zanahorias y albaricoques. Además de la agricultura, el oro, el gas natural, los minerales y la minería también son importantes para la economía. La industria turística crece rápidamente. Se están construyendo numerosos restaurantes y hoteles nuevos. Para ser más acogedores con los turistas han introducido la policía turística. Son tipos simpáticos que hablan inglés y se aseguran de que estés seguro y te ayudan con cualquier duda que tengas. Se encuentran en todas las zonas turísticas. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un gran problema. Una vez tuve que sobornar a un policía de tráfico. Me equivoqué de camino y me pedía $150. Pero después de regatear un poco, con $20 me bastó. Hay mucha burocracia innecesaria. Por ejemplo, tienes que conseguir papeles de registro de cada hotel en el que te alojas y guardarlos. Un hotel no quiso registrarme porque no tenía los papeles de registro del anterior. El idioma oficial es el uzbeco. El ruso también se habla mucho porque Uzbekistán tiene muchos lazos con Rusia y muchos uzbecos van a trabajar a Rusia. Dependiendo de a dónde se vaya, se utilizan las lenguas Karakalpak, Kirguís y Tayiko. Es difícil encontrar buenos empleos y los salarios son bastante bajos. Por eso, más del 60% de los coches del país funcionan con gas natural. Así es más barato. Y si quieres ser millonario, tienes que venir a Uzbekistán. Cuando alquilé un coche durante 2 semanas, tuve que pagar 11 millones en efectivo. Esto es lo que parecía. Pero es la moneda local que se llama Suma. 11 millones se traducen a $1,000. En realidad, las cosas han mejorado porque ahora tienen billetes de grandes denominaciones como 100.000, 200.000. Imagínate cómo sería esto cuando el billete más grande que tenían era de 5.000. La gente llevaba dinero en grandes bolsas. Resumamos. Uzbekistán es un país soleado que tiene mucho que ofrecer. Ciudades históricas como Bujará, Samarcanda y Khiva. La vida, la gran ciudad de Tashkent, gran naturaleza y montañas. No visitamos todos los rincones del país, por supuesto, pero espero que te hayas llevado una buena impresión del país y su gente. Si te gusta este video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias, nos vemos en mi próximo video. Hasta bailab yuragimiz shu Ay seni